Argentina está en cuartos de final de la Copa del Mundo. Argentina clasificó a cuartos de final después de ganarle a Egipto en un partido para el infarto. Para el infarto, y será rival de Suiza, que acaba de ganar la Colombia por penales. Pero vamos a empezar por supuesto con Argentina. Un partido de Argentina que uno tiene que elegir con quedarse. No puede quedarse con simplemente el final, con la remontada y la clasificación épica de la selección, o con todo lo que pasó antes. Creo que Argentina jugó mal el partido, no ajustó lo que tenía que ajustar con respecto al partido anterior. Argentina arranca mal el partido, cediendo bastante la pelota nuevamente en el inicio. Y creo que el partido iba a seguir así si no fuera porque Egipto metió el gol rápido. A los 15 minutos ya estaba ganando. Y a partir de ahí obviamente que Argentina sí empezó a agarrar la pelota. Consigue rápido un penal con el cual podría haberlo empatado rápido y el partido hubiera sido muy diferente. Se lo ataja a Messi y después vino el cooling break. Y creo que ahí sí Argentina mejoró un poco. Creo que tuvo un par de chances claras de gol en ese primer tiempo, que estaba para empatarlo. Creo que había mejorado un poco Argentina. Pero bueno, también esos 15 primeros minutos habían sido muy malos. Y se olía que estaba al caer el primer gol egipcio. Entonces bueno, depende de qué parte del primer tiempo quieras ver. Sí creo que en el segundo tiempo Argentina no jugó bien. Lo fue a buscar, pero muy rápido. Ya muy rápido como mal parado. O sea, ya a los 12 minutos del segundo tiempo más o menos, que mete el segundo gol de Egipto, que después lo anulan. Ese gol ya te agarra muy mal parado. Y recién empezaba el segundo tiempo, como para que Argentina quede tan mal parado, como si faltaran 5 minutos cuando faltaba todo el segundo tiempo. Scaloni también muy rápido, metió los cambios ofensivos de sacar a Tagliafico por Nico González y ponerlo de 3 y meter doble 9. O sea, bien rápido Scaloni quemó las naves y dejó un equipo ofensivo. Y creo que por eso también te hacen el segundo, porque nuevamente te agarran mal parado en una contra y esta vez no hay falta previa que te justifique anular el gol. Y por eso cayó el segundo de Egipto. Y ahí creo que el partido todos lo vimos terminado. Creo que todos la veíamos negra. Y la cosa siguió así por un rato hasta que Messi se iluminó. Le puso la pelota en la cabeza al Cuti Romero. Metió el 2-1 y a partir de ahí Argentina fue al frente y lo terminó dando vuelta con una gran versión de Messi en esos últimos 15 minutos. Creo que termina siendo de las figuras Messi solo por ese final, porque Messi probablemente había jugado uno de sus peores partidos en la selección argentina, entre que erró el penal y entre que había perdido casi todas las pelotas que había tocado. Realmente había sido muy mal el partido de Messi. Y sin embargo después pone esa pelota de gol al Cuti Romero, le queda el rebote y mete el empate. Y bueno, así es Messi, ¿no? Y antes de eso había tenido una jugada que es espectacular, donde mete un autopase y le tira el centro atrás a Lautaro, que la cabecea y se le va afuera. Tremenda la jugada que había hecho Messi ahí. O sea, realmente Messi tuvo unos últimos 15, 20 minutos donde de la nada rejuveneció, se levantó y levantó a la selección argentina junto con el Cuti Romero, que para mí fue quizás el mejor o uno de los mejores de la cancha en el partido global. Creo que estuvo correcto defendiendo, después llegando de 9 cuando el partido se estaba perdiendo, mete ese gol clave. Para mí partidazo el Cuti Romero, creo que fue la figura junto con Paredes, que se habla mucho de ese cierre de Paredes con el partido 2-2, 4-2 eran los egipcios, era peligrosísima y Paredes la cortó. Creo que más allá de ese quite que se va a recordar, para mí el partido de Paredes estaba siendo bueno antes de eso, o por lo menos era el mejorcito cuando Argentina estaba mal, intentando varios pases muy positivos, algunos a Tagliafico, recuerdo en el primer tiempo. Bueno, creo que Paredes, por más que no tenía mis dudas de cómo podía estar, porque más que nada porque está jugando en Boca y yo lo vi en Boca y en general no se había visto un gran Paredes en Boca en este semestre. Tuvo algunos partidos, todo, pero en general se lo veía que le faltaba una marcha.
también se decía que estaba lesionado. Bueno, se ve que ahora ya se recuperó. Creo que es mejor Paredes de 5 que Alexis. En ese sentido sí acertó Scaloni, pero creo que le erró en mantenerlo a Alexis justamente. Creo que Paredes tuvo un muy buen partido y se va a mantener como titular ahí de 5. Pero creo que igual tiene que hacer cambios. Creo que si Scaloni no da un volantazo, Argentina tarde o temprano se va a quedar afuera. Capaz que a Suiza le gana, pero tarde o temprano vas a perder si no metes un volantazo de verdad y, y cambiás el mediocampo. Creo que McAllister está para salir ya desde el partido anterior. Hoy volvió a jugar muy mal. Creo que Barco tiene que entrar. De Paul mismo jugó muy mal y podría salir perfectamente para mí por Nico Paz. Esos dos chicos no puedo concebir que no jueguen. O sea, no puedo concebir que Argentina estaba perdiendo 2-0 y se iba a ir del Mundial sin que esos dos pibes jueguen. Porque jugaron contra Jordania un rato. O sea, no cuentan. Jueguen minutos de los de verdad. Se iba a ir Argentina sin que ninguno de los dos juegue. No confía en ellos Scaloni. No sé por qué no los quiere poner. Pero me parece que la clave para que Argentina levante está ahí. Está en Barco, está en Nico Paz. Siendo que alguno de los dos va a ser clave o los dos mismos. Pero McAllister está para salir, entonces yo lo pondría a Barco ahí. Yo lo pondría a Barco, siendo que es un pibe que juega muy bien, de otra dinámica. Y Alexis viene mal, entonces hay que cambiar algo. Hoy Enzo tampoco estuvo tan iluminado. Para mí no jugó tan mal como dijeron otros. Incluso sin ser un partido bueno de él termina poniéndole un pase bárbaro a Tagliafico que termina en penal y metiendo el gol de la victoria. Así que incluso cuando no es el día de Enzo, el tipo siempre es determinante. Algo parecido a lo que terminó haciendo Messi hoy, a menor escala claramente. Pero digo que es uno de esos jugadores que para mí no puede salir porque siempre está por inventarse algo. Entonces yo lo mantendría a Enzo en el equipo. Además de que de los del medio creo que el mejor fue Paredes y después vino él. Me pareció peor De Paul y McAllister, por ejemplo. Y creo que ahí están los cambios. Creo que ahí tiene que cambiar. Para mí Julián no jugó mal. Mucha gente leí que jugó mal. Para mí no jugó mal Julián. Para mí es mucho más participativo que Lautaro en el juego de la selección. Sale mucho más del área a asociarse con los compañeros. Y que eso Lautaro no lo hace tanto. Yo creo que Julián no jugó mal. De hecho es clave en el último gol de Argentina con esa recuperación y ese pase. Yo no sé en cuántas acciones pasó que dijera, se equivocó Julián acá. No me pasó eso. Para mí no jugó mal Julián. Lautaro entró muy bien del banco, poniéndole ese centro a Enzo para la victoria, pero antes ya había entrado bien. Y ojo con eso, porque por ejemplo me acuerdo en la Copa América que ganamos que también Lautaro Martínez fue clave entrando del banco, haciendo el gol de la victoria contra Colombia, metiendo un par de goles entrando. Creo que Lautaro Martínez no le viene mal a la selección cuando entra del banco. Por lo menos así rápido me acuerdo de esos ingresos donde entró y metió goles. Hoy también entró bien. Entonces yo creo que Julián se adapta mejor al juego de la selección. Y creo que Lautaro como suplente tampoco entra mal. Así que yo no lo metería a Lautaro titular. Y aparte no me pareció mal el partido de Julián hoy. Tampoco digo que fue buenísimo, ni mucho menos. Estuvo lejísimo de ser buenísimo. Pero digo que para mí no jugó mal. O sea, estoy convencido que no jugó mal. Jugaron mal. Jugó mal Molina, muy mal. Después entra Montiel, que bueno, le hace la asistencia a Messi en el segundo gol de Argentina, pero tampoco hizo mucho más Montiel. Aunque bueno, con Montiel en cancha a Argentina no le han hecho goles hasta ahora. Pero la verdad que es una estadística que no dice tanto. Por lo menos no sé si habla también de él específicamente. Igual yo lo pondría de titular, pero porque ahí Montiel me contagia otra cosa nada más. Porque por nivel los dos están para salir. El tema es que no hay otro 4. Hoy Lisandro Martínez no jugó bien. Por más que quizá tuvo alguna acción positiva con pelota, fue muy responsable en los dos goles. En el primero le ganan a él de cabeza. En el segundo él no lo ve al que entra, lo pierde. Y se da cuenta tarde. Es de él ese gol también. E incluso en el gol anulado de Egipto también era culpa de él, porque le perdía a la pelota. Lo que pasa es que le hicieron falta. Entonces ahí no tiene responsabilidad porque fue falta. Pero era una pelota que él también había perdido. Entonces tenía responsabilidad Lisandro Martínez. Mucha responsabilidad si Argentina quedaba fuera. Creo que estaba siendo el mejor o uno de los mejores de Argentina en el Mundial. Y bueno,
Creo que hoy lamentablemente no se le dio. Lo veo mal al Dibu. Por más que quizá en los goles uno diga no puede hacer demasiado el Dibu. Yo siento que el Dibu Martínez está mal. Yo siento que Argentina cada vez que le patean al arco es gol. En uno de el gol que le anulan a Egipto, el Dibu tarda. O sea, no sé si sale tarde, pero va muy lento. Creo que el Dibu no está bien. Y se lo noté desde el primer partido. Se nota raro, se nota como si no estuviera al 100%. No sé cómo decirte. No, no lo veo bien al Dibu. Siento que no está atajando bien. Y hoy atajó mal, Le llegaron, todas las que llegaron fueron gol. No está bien el Dibu, no está bien. Y para mí es muy preocupante eso porque el Dibu fue una pieza clave en los 3 campeonatos que ganó Argentina, atajando penales, pero también atajando muy bien durante los partidos. En la Copa América sobre todo, me acuerdo que atajó bárbaro el Dibu. En las 2 Copas Américas, en el Mundial fue algo parecido a esto, que le metieron muchos goles. Lo que pasa es que después compensó también con algunas atajadas, con esa atajada de Australia, con la de Francia, y bueno, después con los penales ni te digo. Pero creo que este Mundial lo está atajando mal. No creo que tenga que salir porque tampoco creo que, no sé, si entra Muso va a cambiar la ecuación. Y creo que al Dibu no lo puede sacar. Pero está atajando mal y eso me preocupa. Veremos si los 9 se inspiran un poco más después de este partido, donde creo que Lautaro entró bien y Julián no jugó mal. Creo que van en crecimiento los dos. Creo que fue lo mejor de ambos en lo que va del Mundial, este partido. Pero bueno, creo que Scaloni tiene que cambiar. Y si no cambia se va a quedar afuera. No sé si con Suiza o si pasa en las semifinales con Inglaterra o Noruega. Argentina no va a salir campeón si Scaloni no cambia. Si Scaloni no mete a alguno de los pibes, de los nuevos, y saca a McAllister o a alguno de los del mediocampo, si no mete un cambio radical ahí en la mitad de la cancha y en la forma de jugar el equipo, no le va a alcanzar, porque Argentina sin la pelota sufre muchísimo. Hoy Egipto casi lo hace pagar caro porque casi no deja fuera. Es muy malo lo de Argentina sin la pelota y le cede la pelota a sus rivales, porque justamente si sos malo sin la pelota tratás de tenerla casi siempre. Y no, Argentina la cede bastante, y la cede porque uno dice, bueno, a veces no cedes la pelota, a veces simplemente te domina el otro equipo. Pero estamos hablando de Egipto y de Cabo Verde, o sea, Argentina tiene la obligación de dominar la pelota en todo el partido contra esos dos rivales. Y hoy, por más que sí la tuvo, fue porque estuvo perdiendo todo el partido, pero cuando iba 0-0 la cosa, no estaba bien Argentina, no tenía la pelota, la tenía más Egipto. Estaba mal Argentina, así que creo que hay varios problemas y son los mismos problemas que hay desde la primera fecha. O sea, en 5 partidos Scaloni no ajustó en prácticamente nada. Lo único que cambió es que hoy puso a Paredes de 5 y ahí mejoró, pero no ajustó en nada más. En todo lo demás, en todo lo que estaba flojo o cuestionable en la primera fecha, sigue flojo en este quinto partido de octavo contra Egipto. Sigue todo flojo, no corrigió ninguna de las cosas que estaban mal. Y además, después lo veo declarar en conferencia y él dice, bueno, el partido lo jugamos bien, solo que sabíamos que alguno iba a entrar. Y a mí me preocupa, porque si el técnico se va creyendo que Argentina jugó bien el partido, no lo jugó bien el partido, para nada. Si se va creyendo que lo jugó bien, significa que va a querer repetir lo mismo de hoy. Lo cual fue muy malo, Argentina lo remonta y obviamente que hay que quedarse con esos últimos 15, con esa reacción. Pero bueno, no, fue más psicológico que metiste ese gol. Fuimos al frente, los de Egipto arrugaron y ganaste el partido, pero no hubo algo tan futbolístico. Fíjate que son todos goles que vienen a raíz de centros al área, no es que tampoco hiciste demasiado, o sea, lo ganaste por inercia, por insistencia, por ir al frente, pero el partido fue malo. El partido fue malo y si el técnico se queda con que el equipo jugó bien, tarde o temprano se la va a poner. No sé si contra Suiza, pero en algún momento va a quedarse afuera. Si no cambia, va a pasar eso. Lastimosamente creo que es así. Tiene que cambiar mucho Argentina, tiene que cambiar mucho porque lo de Cabo Verde había sido una advertencia y este era el partido para cambiar y no lo consiguió. Por suerte clasificó porque parecía que no había conseguido cambiar y se iba a quedar afuera. Por suerte clasificó, pero ya está.
O sea, no queda más balas. Fue esta. Esta fue la última. A la próxima te vas afuera. Entonces, tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque si no, Suiza lo va a costar. No salís campeón jugando así. Porque el nivel de las selecciones que vas enfrentando va subiendo gradualmente. Egipto ya era mejor que Cabo Verde. Suiza va a ser mejor que Egipto. Y si le ganas a Suiza, o Noruega o Inglaterra, va a ser más peligroso que Suiza. Y si le ganás en la final, seguramente sea Francia o España. Y va a ser más peligroso que todos los anteriores. Entonces, el nivel de los rivales va subiendo por cada partido. Y Argentina sigue jugando al mismo nivel. Entonces, si no cambia, yo creo que se va a quedar afuera. Entonces tiene que retocar ahí Scaloni porque hoy no jugó bien. No fue un buen partido. O sea, realmente hay que rescatar la reacción del equipo que nunca se dio por muerto, que no se dio por vencido, pero nada, no hay mucho más. Quisiera rescatar quizás que pudo dar vuelta un partido porque de esta selección de Scaloni, un punto en contra que me había parecido durante todo el ciclo, fue que nunca daba vuelta a partidos. Siempre que Argentina estaba en desventaja en los partidos, perdía o empataba, y como mucho empataba. O sea, repasen todos los partidos de ciclo Scaloni, en casi ninguno arrancó perdiendo o estuvo perdiendo en algún momento el partido. Y en los pocos que estuvo perdiendo el partido le costó. Con Arabia, me acuerdo que estuvimos perdiendo y no pudimos darlo vuelta. No recuerdo partidos que haya dado vuelta a Argentina en el ciclo. Oficiales, digo, en Mundial o en Copa América. O en eliminatorias. No recuerdo que Argentina diera vuelta a algún partido con Scaloni. Capaz alguno hay, pero estoy casi seguro que nunca había pasado. Me acuerdo que dio vuelta a un amistoso nomás. En amistosos que arrancó perdiendo contra una selección tipo Costa Rica. Arrancó perdiendo y lo dio vuelta. Pero digo, partidos, de verdad, por los puntos. Me preocupaba eso porque dije, arrancamos perdiendo y este equipo nunca pudo dar vuelta partidos. Y en años donde ganó toda Argentina. Pero pasa que generalmente Argentina no estaba perdiendo el partido. Siempre arrancaba ganando y como muchos se lo empataban. Esta vez estuvo perdiendo y pudo darlo vuelta. Pudo reaccionar y sacarse un poco ese pensamiento y decir, si estamos perdiendo, andá a saber cómo hacemos. Bueno, ya pudimos dar vuelta un partido. Y uno difícil, porque eran 2 goles y quedando poco tiempo. Me quedo con eso, pero futbolísticamente no hay mucho que rescatar. Sí, el ingreso de Lautaro, los últimos minutos de Messi, Paredes, el Cuti, si querés Julián, pero es poco. Colectivamente es muy malo lo de Argentina para mí. Creo que había arrancado muy bien con Argelia, creo que había bajado con Austria, pero al no ser inquietado uno siguió para adelante y porque además es la fase de grupos, entonces uno también dice, bueno, es la fase de grupos, el equipo regula un poco, va a otro ritmo, sabes que aún hay tiempo. Pero arrancaron los mata-mata y la intensidad del equipo sigue siendo prácticamente la misma. Y casi se va contra dos rivales contra los que Argentina no puede perder bajo ninguna circunstancia, como son Egipto y Cabo Verde. Entonces hay que corregir porque si no Argentina no va a poder repetir el título. Y no sé si va a poder hasta ganar la Suiza si no cambia. Porque bueno, también no digo que si no salís campeón es un fracaso, ni mucho menos. Si Argentina llega a semifinales o a la final, es un buen mundial claramente. O sea, venía a ser campeón, bueno, ¿qué querés? Pero digo que por las formas, por cómo viene jugando hasta ahora, no viene siendo un gran mundial por estos últimos 2 partidos, más que nada. Y creo que también importan las formas, ¿no? Hoy jugó muy mal Argentina. Entonces hay que cambiar. Y estoy preocupado porque no veo al técnico en esa. Porque después de Cabo Verde, siento que Argentina todavía llegaba relajado al partido. Y bueno, te llevaste la sorpresa, casi te quedas afuera. Pero lo pudiste sortearlo, clasificaste. Ahora, segundo partido, ya tiene que haber otra cosa. Y hoy no hubo otra cosa. Por momentos, cuando ibas perdiendo en el primer tiempo, pero poco. En el arranque del partido yo vi lo mismo que contra Cabo Verde, no hubo otra cosa, no hubo un cambio. Y en la formación mismo, McAllister se mantuvo en el 11, o sea, sí, entró Paredes, pero no mucho más. Entonces, ahí hay que cambiar. Hay que darle oportunidades a los mediocampistas que están en el banco, que son jóvenes y muy prometedores.
Y me llama la atención que no los haya usado porque el mundial pasado lo ganaste poniendo a Enzo Fernández, que no había sido parte del proceso, pero que llegaba como uno de los jóvenes a destacar. Entró y te hizo ganar el mundial. Julián tampoco jugaba mucho. McAllister tampoco era muy tenido en cuenta por la gente. O sea, me acuerdo que Argentina era Paredes de Paul, que eran intocables. Lo Chelsea se había lesionado y arrancó con el Papu Gómez. El Papu Gómez era el reemplazante inmediato de los Chelsea ahí. Y terminaron imponiéndose Alexis, se terminó imponiendo Enzo, Julián de 9. O sea, ganaste el mundial poniendo a esos jugadores que no estaban en el radar para ser importantes antes de que arranque el torneo. Y creo que vos llegaste con un plantel ideal para que eso se pudiera volver a repetir con Barco, con Nico Paz. Y no lo está haciendo el técnico. ¿Por qué? Porque no los usa. No los usa. No sé, no quiere tirarles la responsabilidad. No sé cuál es el tema. Quiere morir con lo suyo. Quiere morir con los soldados de las batallas pasadas. Y solamente mete a Nico González. O mete a Lautaro o a Julián, uno de los dos 9. O cambia defensores, metiendo a Montiel por Molina. O entra Otamendi. No quiere poner a los nuevos. No los quiere poner. No quiere ponerlos. No lo hace. Ni siquiera pone a Giuliano Simeone, por ejemplo, que había jugado bastante en los amistosos y uno pensaba que podía jugar. Barco, Nico Paz, no los pone. No los pone, no los quiere usar. Y si no los quiere usar y va a seguir sin ponerlos, tarde o temprano para mí se va a quedar afuera. Pero bueno, ya estoy dando un poco vuelta sobre lo mismo. Así que va a pasar a Suiza. Suiza que eliminó a Colombia por penales en un partido que salió 0-0, muy parejo. Bastante aburrido. Con algunas chances, sí, pero en general bastante aburrido. Creo que Colombia quizá mereció un poquitito más que Suiza, pero hasta ahí, porque el segundo tiempo de Colombia me pareció bastante malo. Creo que Suiza fue el que dominó más en el segundo tiempo. Pero después en el alargue Colombia tuvo chances muy claras y no aprovechó. El travesaño de Lucumí, la de Campaz, que va a soñar con esa jugada Campaz. Tuvo chance y no la aprovechó. También es cierto que Suiza también tiró una cataja tremendo el arquero de Colombia, así que fue parejo. Pero creo que primero Suiza hace un gran mundial porque venía de mundiales y mundiales sin pasar los octavos de final. Generalmente eran mundiales dignos de Suiza, hasta ahí, correctos, donde, qué sé yo, cumplía. No se esperaba mucho más de Suiza. Siempre un equipo que llegaba a octavos, que te hacía partido y hasta ahí le daba. Por primera vez en no sé cuántos años, creo que desde el 54, y fue un mundial que se hizo en Suiza. Así que imagínate, Suiza llega a cuarto de final y con el agregado de que pasó otra ronda antes. Creo que es muy destacable lo de Suiza, el mundial que han hecho, independientemente de lo que pase con Argentina. Y creo que Colombia no es una decepción tan grande como puede ser Portugal o Alemania, ese tipo de selecciones. Pero para mí Colombia estaba para más. Principalmente porque perdió con Suiza, que es una selección que Colombia no es menos que Suiza. A priori, no era menos que Suiza. Colombia era como el candidato a ganar este partido. Colombia no era menos que Suiza y perdió contra un rival que a priori era ganable. No era fácil, pero digo, no era imposible. No era como que perdiste con una de las europeas de primer orden o perdiste con Argentina en cuarto de final. Que sí, bueno, eras peor que el rival. Acá no, acá Colombia para mí era más. Y creo que llegar a cuarto de final era lo correcto. Porque al final el mejor mundial de la historia de Colombia era cuartos. Pero si Colombia llegaba a cuartos con Argentina era un partido muy parejo. O sea, podía clasificar. Yo creo que Colombia estaba ante una oportunidad muy grande de llegar a unas semifinales perfectamente. O sea, tenía la posibilidad de hacer el mejor mundial de su historia perfectamente. Entonces perder en octavos de final se queda muy corto para Colombia, porque al final es lo mismo que el último mundial de Rusia, o lo mismo que en Italia 90. Y bueno, es un mundial para la historia de Colombia, es digno porque ganó un mano a mano antes. Y porque, a ver, Colombia lo mejor que hizo fue llegar a cuartos una vez. Entonces octavos es como que bueno, nada, estuvo ahí. O sea, pero para el equipo que tenían, para lo bien que habían jugado en algunos tramos, por cómo venían creciendo, por la energía que transmitían, yo esperaba que Colombia llegue más lejos. Y no lo hizo.
no lo hizo. También paga caro un poco ser tan inefectivo, porque con Ghana fue 1-0 y era para más goles. Con Portugal 0-0 y también era para que ganar. Con Congo 1-0 y era para más goles. Bueno, pagó caro también ser tan poco efectivo Colombia en el Mundial. Metió pocos goles para las chances en general. Fue efectivo con Uzbekistán. En los demás partidos, poco. Erró mucho más goles de los que hizo. Y creo que se va decepcionado Colombia, porque creo que internamente mismo sentían que estaban para mucho más que unos octavos de final con Suiza. Y además siempre perder por penales es doloroso. Es doloroso, es feo. Sentí que estuviste ahí a las puertas. Y creo que Colombia tenía una muy buena selección. Y no la aprovechó. No la aprovechó. Y perdió contra una buena Suiza, que no juega mal y que va a ser un rival muy difícil para Argentina. Es más, tengo dudas de si Argentina le va a ganar. Pero bueno, en definitiva, creo que tampoco es para que se haga una carnicería en Colombia, como decir que papelón y no sé qué, porque bueno, al final creo que Colombia no es que hizo un mal mundial futbolísticamente. Creo que bueno, a veces son partidos que se definen por pequeños detalles, que era un rival a un nivel parecido al de Colombia. La verdad es que para mí Colombia era el candidato, era parejo. Y bueno, se define por pequeños detalles, como son esos penales, como es el travesaño de Sánchez que pica en la línea, y la del arquero Vargas que la toca y no la puede atajar, la de Capá que se va afuera, el travesaño de Lucumí. Bueno, son detalles mínimos que no han caído para el lado de Colombia, como no cayeron aquella vez en Rusia contra Inglaterra, donde también fue en penales. Y bueno, en definitiva Colombia se va decepcionado porque estaba para más, pero tampoco creo que haya hecho una mala presentación, ni mucho menos. Creo que fue buena la presentación de Colombia, pero se termina quedando un poco corta. Como que uno veía a Colombia y decía, esto, ojo, Colombia, puede meter un mundial histórico para lo que es Colombia, y al final metió un mundial del montón, digamos, para la historia colombiana, o por lo menos un mundial que no es mejor que otros. Entonces, bueno, creo que es decepcionante para Colombia la forma también en que se da. Pero bueno, también creo que Suiza hizo ciertos méritos para ganar. Fue un partido muy parejo, 0-0, disputado, chances para ambos, poco en general el partido. Y creo que Suiza es justo ganador. Fue un gran mundial de Davinson Sánchez. Después de Colombia, quizás John Arias, algún tramito, pero poco. En el partido de hoy hablo. Luis Díaz creo que no tuvo un buen partido para lo que uno espera de la figura de Colombia. En Suiza, bueno, yo creo que Xhaka siempre es el mejor, el que más cumple, el que siempre está prolijo, ordenado. Es un partido para destacar a los centrales, quizás ambos equipos. Davinson Sánchez, Lucumí, Elvedi o Akanji, que paradójicamente erraron los que patearon. Es un partido para destacarlos a ellos, probablemente porque al final mantuvieron sus arcos en ceros. Los arqueros, tanto Vargas como Kobel, en las que tuvieron que responder, respondieron bien. Hay una de Vargas que es muy buena en el alargue. Entonces, bueno, es para destacar más que nada ahí. No hubo tanto en ofensiva de ninguno de los dos. También Suiza no contó con Manzambi, que es uno de los mejores jugadores de Suiza, quizás hasta el mejor en lo que va al mundial. Ahí tuvo una baja importante, entonces también por eso quizás no jugó tan bien. Pero bueno, en definitiva fue un partido muy peleado, no tan entretenido, y que se lo llevó Suiza en los penales. Y se enfrentará a Argentina en cuarto de final. Cada vez queda menos para terminar el mundial. Argentina sigue viva, por más que estuvo al borde del abismo 2 veces seguidas. Sigue viva. Y vamos nosotros que tenemos que defender la copa. Les mando un abrazo a todos y sigan disfrutando de la Copa del Mundo, que es lo más grande que hay.